Imagina un rey tan poderoso que sus decisiones marcaron el destino de toda una nación, pero también tan despiadado que sus propios súbditos lo consideraban el más vil de los hombres. Hoy te llevaremos a conocer la escalofriante historia de Manasés, el monarca que, cegado por la oscuridad, se atrevió a desafiar a Dios con actos inimaginables. ¿Qué llevó a un rey a sacrificar a su propio hijo en un ritual pagano? ¿Cuáles fueron las consecuencias de sus acciones? Prepara tus sentidos, porque esta historia no es para los débiles de corazón. El rey Manasés, conocido por su reinado en el antiguo reino de Judá, es una figura controversial en la historia bíblica. Uno de los actos más atroces atribuidos a Manasés fue la práctica de rituales paganos, en los cuales llegó al extremo de sacrificar a su propio hijo en el fuego. Su gobierno, que duró más de medio siglo, estuvo marcado por una serie de prácticas que se consideran entre las más abominables registradas en las Escrituras. El acto de sacrificar a su propio hijo por parte del rey Manasés es uno de los episodios más oscuros y perturbadores de su reinado. Según las Escrituras, Manasés, influenciado por las prácticas religiosas de las naciones vecinas, se desvió gravemente del culto monoteísta a Yahvé, al cual su padre, el rey Ezequías, había tratado de restaurar con gran fervor. Manasés se sumergió en la idolatría, adoptando los cultos paganos que incluían rituales que eran considerados abominables por la ley mosaica, como la adivinación, la consulta de espíritus y, sobre todo, los sacrificios humanos. ¿No es acaso estos rituales iguales a los que tenemos ahora en nuestro tiempo? El acto específico de sacrificar a su hijo se vincula con la adoración a Moloch, una deidad a la que se le rendía culto en algunas culturas cananeas y fenicias. Es una deidad asociada con sacrificios de niños en el antiguo Oriente Medio, y es mencionado en la Biblia como un dios al que los israelitas estaban prohibidos de adorar. La adoración a Moloch está condenada en varios pasajes de la Biblia. Estos rituales se realizaban con la creencia de sacrificar lo más preciado, como un hijo primogénito, aseguraría el favor divino, protección y prosperidad para la tierra y el reino. El sacrificio probablemente se llevó a cabo en Valle de Ben Hinnom, justo fuera de las murallas de Jerusalén, que se había convertido en un sitio destinado a estas prácticas abominables, conocido en hebreo como Gehenna, que más tarde se asoció con el concepto del infierno. En este lugar, se encendían grandes hogueras, y los niños eran ofrecidos a la deidad, en un ritual que combinaba la superstición, el terror y una obediencia ciega a creencias que distorsionaban profundamente el propósito original de la ley de Dios. La razón detrás de este acto no solo radica en la influencia externa de culturas paganas, sino también en el profundo alejamiento espiritual de Manasés. Al sumergirse en la idolatría, el rey buscaba asegurarse el poder y la protección de los dioses paganos, en una muestra de desesperación y desvío total de las enseñanzas que habían guiado a su pueblo. Este sacrificio, más que un simple acto de idolatría, representó un punto de no retorno en la corrupción de Manasés, señalando una ruptura total con las enseñanzas de su padre y con el Dios de Israel. La historia sugiere que este acto de sacrificio fue motivado por una combinación de factores: la influencia externa de culturas idolátricas, la corrupción interna del rey y un deseo de asegurar su poder mediante cualquier medio, incluso si esto significaba violar los principios más sagrados de la fe de su pueblo. Este acto no solo desafió las leyes morales y religiosas de la época, sino que también representó una violación directa de la fe y las tradiciones que el pueblo de Judá había mantenido durante generaciones. La inclusión de estos rituales abominables en su reinado no solo reveló la decadencia espiritual del rey, sino que también simbolizó una ruptura total con las enseñanzas de sus antecesores, especialmente las de su padre, el rey Ezequías, quien había luchado por restaurar la pureza del culto a Yahvé en el reino. En este contexto, la historia de Manasés no solo es un relato de desobediencia y caída, sino también una advertencia sobre las consecuencias de alejarse de los principios y valores fundamentales. A lo largo de su reinado, Manasés promovió la idolatría en todas sus formas,
construyendo altares a deidades extranjeras dentro del mismo templo de Jerusalén, lo que enfureció a los profetas y al pueblo fiel. Sin embargo, su reinado no estuvo exento de juicio. Según las crónicas bíblicas, Manasés fue llevado cautivo a Babilonia, donde finalmente se arrepintió de sus pecados y trató de enmendar sus errores al regresar a Judá. Este momento de arrepentimiento y redención ofrece una perspectiva interesante sobre la capacidad humana de reconocer y corregir el mal, incluso después de haber descendido a los actos más oscuros. Pero, ¿es posible realmente enmendar los daños causados por tales actos abominables? ¿Es suficiente el arrepentimiento, o algunas heridas son demasiado profundas para sanar? El arrepentimiento genuino tiene el poder de abrir la puerta al perdón y la redención, incluso para aquellos que han cometido actos atroces, como los de Manasés. Sin embargo, la profundidad del daño causado plantea la pregunta de si todo puede ser completamente redimido en esta vida. La redención no borra las consecuencias de las acciones, pero es esencial para la transformación del individuo y su relación con lo divino. El perdón y la redención son necesarios no solo para la paz espiritual del arrepentido, sino también para mostrar que el cambio es posible, incluso en las almas más perdidas. El legado de Manasés en la historia de Judá es complejo y confuso. Por un lado, debe ser recordado como un ejemplo de advertencia sobre los peligros de desviarse de los principios morales y espirituales. Su reinado estuvo marcado por la idolatría, la violencia y la profanación de lo sagrado, lo que llevó a Judá a un periodo de gran decadencia espiritual. Estos actos no solo provocaron la ira divina, sino que también dejaron una huella profunda en la nación, contribuyendo a su eventual caída y exilio. Sin embargo, la historia de Manasés también incluye su arrepentimiento en el ocaso de su vida. Según las crónicas bíblicas, después de ser llevado cautivo a Babilonia, Manasés se dio cuenta de la magnitud de sus errores y buscó la misericordia de Dios. Este acto de arrepentimiento muestra que, aunque alguien pueda caer en las profundidades del mal, siempre existe la posibilidad de redención si se busca con sinceridad. En este sentido, Manasés puede ser visto no solo como un ejemplo de advertencia, sino también como una figura que finalmente encontró el camino de vuelta, demostrando que el arrepentimiento y la redención son posibles, incluso después de los mayores pecados. Su legado, por lo tanto, es dual, es una advertencia contra los peligros del pecado, pero también un testimonio del poder transformador del arrepentimiento. Después de la muerte de Manasés, su sucesor, el rey Josías, emprendió reformas religiosas significativas, destruyendo los altares de Moloch y otros símbolos de idolatría para intentar restaurar la adoración al Dios de Israel. Da me gusta, comparte, haz un comentario e inscríbete. Hasta una próxima aventura.